cualquiera en tus zapatos estaría feliz de que estuviera en la cárcel el hombre que te ha hecho tanto daño. Yo no puedo ser feliz ante la desgracia de Daniel. Porque lo amo. ¿Se te frieron las neuronas con tanta droga? ¿O estás loca? Estuvieron así de agarrarte. Pero no pasó. Y por suerte de todos, ¿eh? Porque si yo caigo, ustedes también caen conmigo. No me amenaces, porque apareces desnuda en un lote baldío. ¿Cómo la ves? Yo no vine a juzgarte por el pasado. Solo vengo a decirte que no estás solo. Yo tengo mucha fe en ti. Estás como el perro de las dos tortas. Ni comes ni dejas comer. ¿Qué es lo que pretendes que haga? Pues eres una mujer casada, ¿no? Ocúpate de tu vida y quítate de en medio. Apártate y sal de la vida de Daniel. Creo que si quieres conquistar a Daniel estás empezando muy mal. Porque ni yo voy a salir de su vida, ni él va a salir de la mía. Cuando uno ama a alguien de verdad, quiere su felicidad. Tú ya lograste la tuya, ¿no? ¿Por qué no dejas que Daniel empiece una nueva relación o por lo menos que lo intente? Pues eso debe decidirlo él, ¿no crees? Si tú pretendes decidir una relación con él, tratando de controlarlo, o a las personas en las que él está interesado, pues vas a fracasar. ¿Y que no entiendes que mientras él te vea, él no se puede entregar a otra mujer? Pues entonces tendrás que desplegar todo tu encanto femenino para lograr conquistarlo. ¿Y qué? ¿Pretendes convertirlo en tu amante? Me respeto demasiado para eso. Y respeto al hombre con el que me casé. Pero no voy a salir de la vida de Daniel en un momento como este. Yo sé que me necesita. A menos que él me lo pida, lo voy a hacer. Y eso no va a ocurrir. ¿Me explico? Lo malo es el currículum de este tal Río Bueno. El muy canijo se le da de experto. Es un tipo abusado. Es que es super policía experto en psicología. Este estudió en el Gabacho. Es un sobradote. Hay que tener cuidado con él, López. Hay que deshacernos de ese sangrón lo antes posible. Sí, jefe. Oiga, ¿y qué va a hacer con esta? La eterna enamorada de Ponce. Poco el imbécil de Ponce no la pelaba. Ay, mi reina. ¿Para nada? Pues si le gustaba un jefe que no la pelaba, pues le va a gustar uno que sí la pele, ¿no? ¿Cómo no? Esta nueva doctora es muy seca. No la entiendo bien. Es muy técnica. De pronto usa palabrotas que no entiendo y no me explica todo tan claro como el doctor. Como Gonzalo Mallorca. Sí, como el doctor Mallorca, tengo que decirlo. Bueno, entonces, ¿por qué no regresas a verlo a él? Sabes perfectamente por qué no, Abel. Bueno, sí, como tú quieras, Adriana. Total, él ya está hablando con la doctora sobre tu situación. No saben si te van a hacer una cesárea o van a esperar que el bebé crezca. Pues francamente no sé qué hacer. Bueno, yo pienso que deberíamos esperarnos a que... No, no, perdón, Abel, pero no tienes derecho a opinar. Lo que decida hacer con mi bebé, lo voy a decidir con el papá de mi hijo. Adriana, yo soy tu marido. Eres mi mejor amigo, eres mi alma gemela, si quieres. Eres la persona que mejor me conoce, pero marido... Los dos sabemos que este matrimonio es de mentiras y pronto se va a acabar. Así es que perdón, pero no me salgas con escenas de hombre casado celoso porque no te van. Pásame el teléfono, por favor. Gracias. La verdad que el tal Vidal me cae muy mal. No me da buena espina. Sí, su nombramiento es muy raro, como todo lo que está pasando últimamente en esta agencia. ¿Saben qué pienso? Que lo tendríamos que buscar en la computadora. Porque a mí me parece que ese tipo, más que tener un récord de trabajo, ha de tener un prontuario. Muy buena idea, ¿eh? Muy bien, Leoncito. Ahora, cuando lo hagas, ten mucho cuidado porque estamos llenos de soplones, ¿sí? Lo tendré. Bueno. Hey, chiquita, ¿cómo estás? López, a ver si a estas muchachitas me las viste mejor. Con esos pantalones de macho como que me afean la vista. Para que vean que no todos son órdenes y reglas en esta oficina. Muñequita, ¿te quieres venir a comer conmigo y con López? ¿Sabes? Para conocernos e intercambiar opiniones. Pues es que la verdad tengo todavía... León, acuérdate que tenemos que hacer lo del archivo, ¿sí? ¿Ah, sí? No me acuerdo muy bien. Creo que ese archivo lo tienes que hacer tú. Y yo creo que sí me voy a comer con ustedes, ¿eh? Nada más termino de hacer esto y los alcanzo. Ándele. Lo que quiera, reinita. Te cité para hablar como dos mujeres inteligentes y maduras. Pero si por las buenas no me entiendes, pues era por las malas. Ah, me estás retando.
En una oportunidad te dije que me retiraba si tú pensabas luchar por Daniel. Sí, pero en ese momento nosotros estábamos mal y no era posible. A ver, ¿qué hay con eso? Pues tú saliste del juego con tus propios pies. ¿Del juego? Tú no sabes mi historia. Sé lo suficiente. Y te advierto que no pienso dejarte en paz hasta sacarte de la vida de Daniel. Soy de las que le gusta ganar y pienso seguir jugando. Pues entonces juega sola. Porque no es con una estrategia ni con engaños que vas a llegar al corazón de Daniel. Él no es ningún trofeo que tenga que disputarte. O sea, no termina. Pero yo sí. El amor no es una partida en la que se gana o se pierde. Y en caso de que lo fuera, tú comenzaste perdiendo. Con su permiso, doctora. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué no entiendes? A ver, te aviso que Adriana me llamó para que venga, ¿sí? Así que relájate y acéptalo de una vez por todas. El hijo que está esperando es mío. Escúchame bien, imbécil. Si le haces algo a Adriana o al niño, te lo juro por Dios que te vas a arrepentir. Mira, quiero que sepas que a mí me interesa mucho Adriana. Y también mi hijo, así que te calmas. Me estás cansando. Me estás cansando. ¿Se puede saber qué está pasando? A ver. Pues a mí me gustan las pollitas. Y las gallinas viejas porque hacen buen caldo. Las hembras grandotas y hasta las burriquitas. Porque hembra es hembra. Y a mí me gustan de todos los rines y tamaños. ¡Salud! Estuvo muy buena esa, jefe. Yo pienso igual que usted. Y en este nuevo cargo que tiene, le van a llover de todos los tamaños y sabores. ¿Me lo promete? Ahí si le sobra alguna, pues ya sabe a quién remitírsela, ¿eh? Dale, mi chavo. Y a ver, ¿cómo es que una hembrota como usted entró a la policía? Pues fíjese que a mí eso de ser ama de casa, pues como que no se me da mucho, sinceramente. ¿Por qué no? Pues no, ¿eh? Eso de estarle haciendo de comer a un hombre y barriendo y trapeando, pues como que no se me da. A mí me gusta mucho ser policía y la verdad es que disfruto mucho mi trabajo. Justo pensé que veníamos a hablar de eso, pero ya veo que no. Pues qué aburrida. Salud. Pablo, Daniel me pidió que hablara contigo. Sí, es importante. Me dijo que cambiaste de opinión sobre mi marido. Sí, ven. Es que cada vez creo más en la locura de Daniel. Y Lucha, prométeme que te vas a cuidar. Tienes que cuidarte mucho y estar muy atenta. Tu esposo no es Rafael Montes. Tu esposo es Olegario Marrero. Tú eres mi hermano. Y te voy a querer siempre, Abel. Seas como seas, hagas lo que hagas. Lo único que no entiendo es ¿por qué tantas mentiras? ¿Por qué nos dijiste que el hijo de Adriana es tuyo? Por miedo. He vivido con miedo toda mi vida, Elena. Además, esto de la boda, la presión, luego la enfermedad de mi papá. Yo no sabía si lo decía, cómo iba a reaccionar él, cómo iba a reaccionar mi mamá. ¿Qué iban a pensar? Pues sí, pero piénsalo. Algún día se van a enterar, ¿no crees? ¿Alguien más sabe de esto? Lucha, de hecho, pensé que te había dicho algo. No. Me imagino que estaba esperando a que tú me lo dijeras. ¿Y alguien más? Vicky también sabía. En mi opinión, debemos adelantarnos y hacer una cesárea. Pero ustedes tienen que decidir. ¿Y cuáles son los riesgos para el bebé? Él es lo más importante. No. Lo más importante eres tú, Adriana. Tú puedes tener muchos bebés, pero tú solo hay una, ¿ok? Perdón, pero hace poco hablé con el marido. ¿No es el papá del niño? Oye, doctora, es bien complicado y difícil de explicar. ¿Ahorita podemos mejor seguir hablando de mi bebé y de mí? Sí, por supuesto. No, espérate. ¿Cómo puedes decir con tanta seguridad que mi esposo no es Rafael, sino Olegario? ¿A ti qué te hizo pensar eso? Mira, Lucha, primero por la forma como disfrutó este supuesto Rafael Montes de la atención de Daniel. La gozó como si fuera el diablo. ¿Y solo por eso piensas que Rafael es el diablo?
No, solo por eso no. Rodríguez lo escuchó diciéndole a Radamés que habían llegado en lo mejor de la función. Eso quiere decir que el asesinato de Anselmo fue un montaje muy bien planeado. Lucha, el único que tiene el poder como para mandar a Daniel a la cárcel siendo inocente es él. Convéncete, Lucha. Él es el único con el poder suficiente. A Daniel le sembraron pruebas. Y eso es típico del diablo. Tiene recursos, tiene poder y tiene la suficiente maldad como para hacerlo. Pero si el diablo Marrero era muy distinto. Era un tipo sanguinario, bruto. ¿Y tú los ves tan distintos? Digo, no hay nada que veas parecido, un gesto, una actitud, no sé, algo. Es que no lo sé, Pablo. No sé, me dejas confundida. Ok, vamos a hacer esto. Tú compórtate con él como siempre. Pero estate muy atenta, Lucha. Está bien. Te prometo que así lo haré. Bien. Y cualquier cosa sospechosa o extraña que veas, me llamas. Tú tienes mi teléfono. Sí, lo tengo. Pues como que la carne estaba buenísima, pero como que se me atoró en los dientes. Mi chavo, otra chela. López, ¿por qué no se va a ver la luna? Que hoy está llena. ¿Cómo luna si es de día? Aquí está llena, le digo. Sí, está llena. Gracias por el almuerzo, ¿eh? Ándale. Nos vemos. A ver, reinita. Si a usted no le gusta ni barrer ni trapear, ni quedarse en casita, entonces, ¿qué le gusta, mi Hey, ¿qué? ¿Usted vino conmigo y sabe lo que venía o no? No, fíjese que yo no sabía lo que venía. Yo pensé que veníamos a hablar de trabajo. Pero por lo visto es de lo que menos quiere hablar usted, ¿no? Pues le agradezco mucho la comida, pero tengo muchas cosas que hacer. Hola, mi amor. Ya llegué. ¿Cómo estás? ¿Te ayudo? Gracias. Te presento a Sara Kaufman. Ella es la mejor diseñadora de interiores que hay en toda la Ciudad de México. Mucho gusto. Mucho gusto. Igualmente, yo no quisiera que usted... Como te dije, Sarita, mi mujer es muy, muy sencilla. No se preocupe, señora Montes. Usted y yo vamos a hacer de este penthouse lo que usted quiera. Sencillo, se lo prometo. ¿Qué te parece, mi amor? ¿No está padrísima la idea? Bien, me suena bien. Buenas tardes. ¿Quién es usted y cómo entró aquí? Eso no importa, licenciado. Usted solo escuche lo que vine a decirle porque le interesa y mucho. Oiga, por cierto, qué bonita familia. Deje eso y dígame quién es y qué hace aquí. Digamos que tengo su dirección, los datos de su familia, la escuela donde estudian sus hijas y hasta las señas de la familia de su mujer. ¿Y a qué viene eso? Muy sencillo. O abandona el caso de Daniel Ponce, o estas niñas preciosas y esa señora tan bonita van a sufrir. O mejor dicho, va a sufrir usted por ellas. ¿Qué haces aquí? Simplemente admirando y contemplando a mi hermosísima esposa. ¿Qué? No puedo. Hay un amor que me aguarda, en mi lucha triunfaré, lo que me quede de vida, miserable no he de ser.